Bien, entonces vamos retornando al centro histórico de Lima y vamos a recordar que en los inicios de la colonia se fundaron solamente dos virreinatos en América: el virreinato de Nueva España, el virreinato de México y el virreinato del Perú. A México llegó a conquistarlos Hernán Cortés. Al Perú va a llegar Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, los llamados socios de la conquista. Las tierras conquistadas aquí se dividieron en dos partes, para Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Hernando de Luque no le dieron nada porque era sacerdote. Se decía que su misión no era gobernar, sino evangelizar a los indígenas. De Chincha hacia el norte para Francisco Pizarro. A esas tierras le llamaron la gobernación de Nueva Castilla. Y de Chincha hacia el sur para Diego de Almagro. A esas tierras la llamaron la gobernación de Nueva Toledo. Entre Pizarro y Almagro surgió una enemistad por la ciudad del Cusco. El Cusco estaba en territorio de Francisco Pizarro. Legalmente se dice que a él le pertenecía, pero que Almagro también la quería y la reclamaba para sí. Para evitar problemas o consecuencias mayores entre los dos, le dijeron a Almagro que se vaya a conquistar las tierras del sur, a los de Chile o a los mapochos, como le decían. Le dijeron que iba a encontrar mucho oro, plata y piedras preciosas. Se dice que muy entusiasmado armó su ejército y se fue a conquistarlos. Lamentablemente no encontró nada, toda la zona era árida, desértica y había muchos indígenas rebeldes. Esto causó bastante enojo en él, así que retornó a la ciudad del Cusco y ahí se dio origen a la llamada guerra civil entre los pizarristas y los almagristas. A esta guerra se le conoció también como la Guerra de las Salinas, ya que se dio la pampa de las Salinas en la ciudad del Cusco. Ahí Francisco Pizarro mató a Diego de Almagro, su socio, va a estrangularlo y exhibir su cadáver en la pampa de las Salinas, donde finalmente va a decapitarlo. Diego de Almagro el Viejo, el tuerto manchego como le decían porque había perdido un ojo cuando se encaminó en la conquista de estas tierras, había tenido un hijo con una indígena de Panamá, el mestizo conocido como Diego de Almagro el Mozo. Él esperaba que Pizarro le cediera todas las tierras que habían sido de su padre, toda la gobernación de Nueva Toledo para que ejerciera el mandato. Pizarro no le cedió nada y se hizo dueño de todo. Esto causó enojo en él, así que llegó aquí a Lima y le dio fin a Francisco Pizarro en su palacio en 1541. Los peruanos han de recordar que Pizarro, según los historiadores, murió de una estocada en la garganta en 1541. Se acabaron los días del viejo conquistador. Entonces el que va a ejercer el mandato por un corto tiempo fue Diego de Almagro el Mozo. El rey de España, molesto y enojado, envió a Cristóbal Vaca de Castro en 1542. Él le dio fin a Diego de Almagro el Mozo en la guerra de Chupas, cerca de Huamanga, en el actual departamento de Ayacucho. Ya en 1544 el rey de España pues va a darle fin ¿a quién? Entonces dice a Cristóbal Vaca de Castro y va a enviar al primer virrey del Perú. El primer virrey del Perú va a ser Blasco Núñez Vela, ¿verdad? Nuestro virreinato entonces va a integrarse y constituirse en uno solo, todo Sudamérica excepto Venezuela y Brasil. Venezuela le pertenecía al virreinato de Nueva España, virreinato de México, y Brasil, como todos lo saben, al reino de Portugal. El virreinato del Perú, todo lo demás, lo dividieron en 7 audiencias. La audiencia de Quito, Santa Fe de Bogotá, Panamá, Charcas, Buenos Aires, Chile y Lima. Lima como la capital del virreinato. Pero dicen que el rey de España tenía mucho miedo de que los portugueses pues invadieran estas tierras que ya él consideraba suyas. Y decía que un solo virrey era muy poco para gobernar tan grande espacio. Así que en la segunda década del siglo XVIII, o sea en 1718, va a crear, dicen, a otro virreinato más en América del Sur. Va a quitarle al Perú las audiencias de Quito, Santa Fe de Bogotá y Panamá. Unirlo a Venezuela, que se lo había quitado al virreinato de Nueva España o virreinato de México. Y con eso dio creación al virreinato de Nueva Granada. Ya en 1776 el rey de España creó otro virreinato más en América del Sur. Para esto le quitó al Perú las audiencias de Charcas, Buenos Aires y Chile. Y con eso dio creación al virreinato del Río de la Plata. Y es así como el Perú, que era tan grande e inmenso, se fue desmembrando y haciendo pequeño. Y para lograr nuestra independencia muchos van a rebelarse, no fue suficiente. Fue necesario la creación y participación de las dos corrientes libertadoras, la del norte y la del sur. La del sur va a crearla José Francisco de San Martín y Matorras.
Nacido en Yapeyú, Argentina, el 25 de febrero de 1778. Vino por el sur liberando a Argentina, su patria, cruzó los Andes y en Chile liberó 2 batallas, Chacabuco y Maipú. Victorioso desembarcó en la bahía de Paracas, hizo su ingreso a Lima y declaró oficialmente la independencia de los peruanos el 28 de julio de 1821. El Perú fue declarado libre e independiente. No lo era realmente, tuvo que participar la corriente libertadora del norte, la que había creado Simón Bolívar Palacios. Nacido en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783. Vino por allá liberando a Venezuela, su patria. Eso pertenecía al virreinato de Nueva Granada. Cuando ese virreinato logró su independencia, se llamó la Gran Colombia. En Guayaquil esperó a San Martín para sostener la entrevista o conferencia de Guayaquil. En dicha conferencia no compatibilizaron en sus ideas. San Martín se retiró, dejó a Bolívar que continúe con la campaña emancipadora. Fue necesario las 2 batallas finales, Junín y Ayacucho. Junín 6 de agosto de 1824 y Ayacucho 9 de diciembre del mismo año. En la Pampa de la Quina dicen que ahí va a derrotar a Antonio José de Sucre, al último virrey del Perú, José de la Serna. Empezaría la etapa republicana para los peruanos, teniendo como primer presidente a José de la Riva Agüero. Esa fue la historia del Perú desde la época colonial hasta que logró su independencia. Al lado derecho de ustedes tienen la puerta de ingreso al Internacional Club Revolver. También está la iglesia y convento de Nuestra Señora de los Ángeles, más conocida por los limeños como Iglesia y Museo de los Descalzos. Fundada por Fray Andrés Corzo, 1749 ya es esta construcción, porque la primera se vino abajo con los diversos terremotos que se dieron en Lima. Pertenece a la Orden Franciscana. Es un museo de arte religioso y pueden visitarla de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y vamos a recordar también que la primera cruz en la cima del cerro la colocaron ¿quién? La colocó Francisco Pizarro en 1536. En aquel entonces los españoles habían dominado ya todo el imperio incaico, pero las rebeliones fueron constantes desde la primera llegada de los españoles. Uno de los primeros incas en rebelarse fue Manco Inca, y lo van a hacer muchos más. Lo haría Juan Santos Atahualpa, Titu Yupanqui, Tupac Amaru I, segundo y muchos más. Según los historiadores fue Titu Yupanqui quien llegó desde la región andina acompañado de miles de indígenas. Se asentaría en las faldas del cerro donde nos hemos encontrado. Pizarro y su gente estaba del otro lado del río. Cada vez que se iba a dar la batalla entre indígenas y españoles, se cuenta que Pizarro se encomendaba a ese santo, San Cristóbal. Caudalosamente crecían las aguas del río Rímac, arrollaban a los indígenas y estos perecían ahogados en las aguas. Tanto así que decidieron retirarse. Pizarro tomó eso como un milagro. Subió a la cima del cerro y colocó la primera cruz, bautizándolo con el nombre de San Cristóbal. Él le daba las gracias a este santo por el milagro concedido. La cruz que puso Pizarro se cambió por una capilla. La capilla la cambiaron por una cruz de metal. Largo tiempo no hubo nada, ya se ha ido constantemente cambiando. La cruz actual, como habrán leído en la placa recordatoria, data ya de 1928. La colocó Fray Francisco Aramburu en honor al mismo santo. Y bien, muchos de ustedes habrá oído o recordará también que al Valle del Rímac se le recuerda como el Valle de los Leprosos, ya que cuando llegaron los españoles se dice que fueron portadores de enfermedades nuevas. Van a traernos el sarampión, la viruela, la lepra y otros males. La lepra va a ser la que va a causar muchos daños en la gente más pobre o necesitada, como eran la gente de raza morena y los indígenas, ya que cuando ellos tenían ese mal eran abandonados a su suerte por sus amos. Antón Sánchez, caballero español, va a compadecerse de ellos. Hizo una iglesia y un hospital para leprosos aquí en el Rímac. El hospital ya no está en pie, pero la iglesia aún se mantiene en el Jirón Trujillo. No se puede divisar desde aquí, pero muchos de ustedes han de conocer el Jirón Trujillo. Este se ubica al lado izquierdo de ustedes, por esta callecita 3 cuadras arriba. Ahí está la iglesia de San Lázaro, la que se hizo para ayudar y asilar a los enfermos de lepra. Y se la dedicaron a este santo porque él murió con esa enfermedad. Por eso que está considerado como el patrón de los leprosos. Ahora bien, vamos dejando al viejo distrito del Rímac y cruzamos nuevamente el puente Santa Rosa.
Debajo está la vía Evitamiento, dijimos, el río Rímac y los rieles del tren o del ferrocarril. El primer ferrocarril que va a llegar a América del Sur va a llegar aquí al Perú en la época republicana. Esto sería durante el mandato del presidente Ramón Castillo, 1850. Su estacionamiento era en la Plaza San Martín. De ahí partían los rieles para el Callao. Luego van a ampliarlo hasta Chorrillos. Llegó a pasar por Miraflores. En 1901 los rieles van a ser retirados para que no obstaculizar el tránsito, ya que Lima tiene calles rectas y estrechas, no está apto preparada para tener un ferrocarril aquí en la parte central. Ahí está debajo los rieles del tren. Ahora solo un tren de carga parte por aquí en la región andina. Y bien, vamos a bordear el templo de nuestra santa limeña, Isabel Flores de Oliva. Ese fue su nombre de pila, más conocido, recordada en Perú como Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima va a nacer en ese lugar porque ahí estuvo su casa en siglos pasados. Nació un 30 de abril de 1586. Su padre fue don Gaspar Flores de Puerto Rico. Él perteneció a la orden de arcabuceros de seguridad del virrey. Su madre fue María de Oliva de aquí de Lima. Y Santa Rosa perteneció a la orden terciaria de las dominicas. Miren al lado izquierdo, ahí está. En Quibes ella pasó desde los 12 a 17 años de edad. Luego retornó aquí para ayudar a los más pobres y curar a los enfermos. Que conserve el lugar si quieren visitarlo, el cuarto que ella habitaba, la ermita donde hacía sus oraciones y el pozo de los deseos. 15 metros de profundidad tenía ese pozo, de ahí se extraía el agua que se repartía estas tierras. Luego va a usarlo para dejar ahí las cartas con sus peticiones. Largas colas hace la gente el 30 de agosto, que es la fecha en que pues le hacen una fiesta en honor a ella. Su festividad religiosa de ella entonces. Delante, al lado derecho, hay una casita en color rosa y marrón donde nació San Martín de Porres. El 9 de diciembre de 1579 nació ahí nuestro santo moreno. Su padre Juan de Porres, caballero español, y su madre Ana Velázquez, una morena de Panamá. Miren al lado izquierdo, esa es la parte frontal del templo de Santa Rosa. Los restos de Santa Rosa, San Martín de Porres y San Juan Macías reposan en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. La iglesia que está en Girón Camaná, donde comenzaba el recorrido. Y bien, desde aquí se va a divisar una vez más al Cerro San Cristóbal. Hemos estado en los 400 metros sobre el nivel del mar. Delante de ustedes, al lado superior izquierdo, arriba en la cruz. Ahí, en los 400. No olviden que cuando van a la región andina hay que superar los 3.000 y hasta los 4.000 metros. Eso fue declarado complejo turístico el Mirador San Cristóbal por Alberto Fujimori, expresidente del Perú, un 25 de marzo de 1996. Desde entonces se hacen los paseos turísticos al cerro. Ahora bien, vamos llegando a la Alameda Chabuca Granda, fundada por el desaparecido exalcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona, en honor a María Isabel Granda Larco, cantante de música criolla, más conocida recordada en Perú como Chabuca Granda. La representación de ella al lado izquierdo en rojo, bailando la marinera. Miren al lado izquierdo, para muchos un cangrejo, un pato y hasta un ganso, es ella. En la mano tiene un pañuelo, parece la tenaza del cangrejo, y el vestido se va a un lado, parece la cola de un ave. Y bien, sin más que decirles, hemos llegado al punto final. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Muy bien. Hasta emancipación.